Muy bien, pues ya se está grabando. Bien, pues buenos días, chicos, a todos. Eh, Falta todavía gente, pero bueno, espero que lo veáis luego. Como comenté ayer, hoy iba a explicar un poquito más en detalle las opciones para el trabajo fin de curso, ¿vale? En primer lugar, deseos que no os sintáis presionados, ¿no? Por ese trabajo fin de curso, porque al fin simplemente es una forma de empujaros a que tratéis a pacientes, ¿no? Y registra el resultado, un poco la evolución y el resultado. Pero claro, o sea, en lugar de hacerlo así como un poco oralmente y informalmente, vamos a hacerlo formal, ¿vale? En el sentido de que lo hagamos con una presentación, ¿vale? Lo presentamos en grupo, en clase, para que esa experiencia, ¿no? Y ese registro del caso clínico, pues también enriquece al curso, ¿no? Otros años, pues muchas veces en los trabajos fin de curso tocan patologías que no hemos impartido a lo largo del curso, pero para realizar ese trabajo, pues nosotros tutorizamos, ayudamos, sugerimos, resolvemos dudas, ¿no? Y entonces esos trabajos, una vez presentados, también sirven de material de estudio de la escuela, ¿no? Y sirve para enriquecer toda la información de este curso. Por lo tanto, pues hay muchas ventajas, ¿no? Voy a compartir el archivo. Este archivo luego os lo mando al grupo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos tres opciones, existe tres opciones del trabajo fin de curso. La primera opción, que además he puesto recomendada, ¿vale? Porque es la opción que al final como que opta la gran mayoría de las personas, ¿vale? Hay una que es el caso clínico, son registros de casos clínicos. Hay una segunda opción que se puede hacerlo incluso entre dos personas, ¿vale? No más de dos, entre dos personas. Esta opción sirve para, por ejemplo, a alguien que diga, es que no tengo forma, no tengo pacientes, no puedo registrar un caso, ¿vale? O sea, no tengo un paciente que pueda tratar, ¿vale? Yo, la verdad que desde la escuela siempre sugerimos que busquéis pacientes, aunque sean amigos y familiares, pues son casos que podéis registrar. Pero en caso de decir, pues no hay ningún paciente que pueda tratar, entonces podéis optar por la segunda opción, que es registrar una patología, es decir, presentación sobre una patología y su visión desde la medicina occidental y la medicina tradicional china. ¿Qué quiere decir? Pues imaginaos, por ejemplo, una neuralgia de trigémino, ¿vale? Que creo que justo en este bloque lo vamos a hablar este fin de semana. Una neuralgia de trigémino, pues cómo se ve desde la medicina occidental, cuál es su etiología, qué es cómo es la enfermedad, cómo se manifiesta, los síntomas, cómo se diagnostica y cómo es el tratamiento convencional desde la medicina occidental. Y entonces esta parte, por ejemplo, lo puede ocupar una persona del grupo, ¿no? Y luego la otra persona del grupo puede realizar la segunda parte, que es cómo se ve una neuralgia de trigémino, que puede ser cualquier otra patología, desde el punto de vista de la medicina china. Cómo lo vemos, cómo son los síndromes, ¿vale? Los posibles síndromes que pueden desencadenar esta patología. Cuáles son los puntos que más vamos a utilizar, ¿vale? Pues, en qué vamos a poder mejorar en la persona, ¿no? Y para eso, pues también sugerimos que podáis incorporar algunos estudios, ¿vale? Realizados sobre lo que es el tratamiento de la patología desde la medicina china y especialmente desde la acupuntura. ¿Vale? Lo puede hacer un grupo de dos personas o puede hacerlo una persona, ningún problema, ¿vale? Otros años lo ha hecho una persona, pues las dos partes, ningún problema. Y también es una opción muy buena, ¿vale? Y existe una tercera opción
que es la de esta opción está preparada para quienes me diga, es que tengo un miedo escénico que no puedo presentarlo delante de los compañeros, ¿vale? Que también ha habido casos que no, de ninguna manera quiero presentar, o sea, subir arriba a presentarlo, ¿vale? Y entonces, para este caso, pues se puede presentar un trabajo por escrito. No es necesario exposición en clase, ¿vale? Entonces, ¿cómo se realiza esta opción? Pues se realiza realizando lo que es la revisión bibliográfica de una patología. Podemos citar la neuralgia de trigémino de nuevo, ¿no? Y entonces, si la persona opta por esta patología, entonces tiene que realizar una búsqueda bibliográfica de todos los estudios que existe sobre o sea, tratamiento de neuralgia de trigémino con acupuntura, ¿vale? Entonces aquí ya no solo basta con un estudio, sino que tiene que ser mínimo unos 3 o 4 estudios, ¿vale? Unos 3 o 4 estudios. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un alumno que que eligió la esclerosis múltiple. Y la verdad, o sea, por mi sorpresa, hay muy pocos estudios, hay muy poco. Entre Ana María y yo, los dos buscando, que hemos juntado 3 estudios de acupuntura para esclerosis múltiple, ¿vale? Pues nada, 3 estudios, está bien. Y entonces, pues lo que tenéis que hacer es citar esos estudios, explicar cómo han sido la metodología de estudio, ¿vale? Por ejemplo, los estudios científicos pues suele dividir grupo de pacientes, un grupo de observación, un grupo control, un grupo de acupuntura, o sea, un poco así, ¿no? Y metodología de estudio, ¿vale? Y luego, pues, conclusión de estudio, resultado y discusión. Discusión suele ser porque este estudio, pues, ha fallado en que pues el criterio de inclusión y de exclusión pues no está bien establecido, el grupo es muy reducido, el tiempo de observación es muy corto, pues suele ser estas cosas, ¿no? Para decir, pues nada, pues hay que seguir mejorando esos estudios, ¿no? Entonces hay que recopilar al menos 3 o 4 estudios de esta patología. En caso de que la persona, el alumno, ni Ana María ni yo encontramos los 3 estudios, ni siquiera, entonces tenemos que cambiar de patología, ¿vale? O sea, si buscamos una cosa que no existe, ¿vale? O no hay nada concluyente, entonces tenemos que cambiar a otra patología, ¿vale? Y entonces esto pues se hace como una especie de resumen de esos 3 o 4 estudios de investigación. Puede que sea en español, sea en inglés, ningún problema. ¿Vale? El resumen es en español, por supuesto, yo digo de los estudios, ¿no? Y se presenta. Y ese trabajo escrito igualmente se comparte después entre todo el grupo, ¿vale? Es un material que nos puede ser útil, ¿vale? También para el resto del grupo. Esta es la opción 3. ¿Vale? Y ahora ya volviendo a la opción 1, ¿vale? Que es la opción que creo que más vais a elegir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues primero buscar un paciente con una patología que consideráis que podéis tratar, ¿vale? Entonces, para eso, primero tenéis que crear un registro del paciente, ¿vale? Un historial clínico, podéis seguir con la hoja de diagnóstico que os hemos mandado, ¿vale? Pues yo qué sé, edad, sexo, historial clínico, tratamientos farmacológicos, pruebas diagnósticas que tiene, ¿no? De esta patología y luego ya realizar el diagnóstico desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Entonces, entra alguien, voy a admitir. Ana Silvia. Bueno, Ana Silvia lo tiene ya superado. Bien, entonces la persona pues realiza el paciente, vosotros le realizáis un diagnóstico diciendo pues esta patología desde el punto de vista de medicina china pertenece al síndrome de
bloqueo hepático, insuficiencia sanguínea, insuficiencia de yin de riñón o lo que sea, ¿vale? Y por eso pues tiene esta enfermedad y propongo los siguientes tratamientos. Entonces, en una primera sesión ponéis los puntos, te escribís los puntos que le habéis puesto, ¿vale? Pero además no solo te escribís los puntos, sino que hay que justificar, ¿no? Yo le he puesto el punto 3 de hígado porque es el punto arroyo, porque es punto tierra de madera y tiene la función de desbloquear el hígado, ¿vale? En caso de que el paciente padece de bloqueo hepático, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que justificar por qué habéis utilizado el 3 de hígado. Con eso es suficiente. Punto tierra, punto arroyo y punto yuan y punto que sirve para desbloquear en esta situación, ¿vale? Y así, pues yo pongo el 23 de vejiga porque la persona tiene una insuficiencia de yang de riñón, ¿vale? Y este punto es el punto su-torsat de riñón, ¿vale? Eso ya es la justificación. Entonces vais a poner todos los puntos que habéis puesto durante la sesión, vais a poner la justificación de los puntos y así de sesión a sesión durante 5 sesiones. Ayer os dije, podéis realizar un tratamiento de 10 sesiones, pero para presentarlo en 10 o 15, ¿vale? Da igual, pero para presentarlo en el trabajo solo necesitamos 5. Podéis escoger las 5 sesiones más significativas o que hayáis visto mayor diferencia, ¿no? Mejoría con respecto a la anterior. Vale, entonces, después de una primera sesión, a la segunda sesión, te escribís un poco si la persona ha notado mejoría, ¿vale? Ha notado cambios, ¿vale? No mejoría, cambios. Puede ser cambios a mejor, que es lo que esperamos, pero también puede ser cambios a peor, que puede ser una crisis terapéutica, o puede no tener cambios. Pues nada, pues te escribís, pues el paciente viene sin haber notado ningún cambio. Pues eso ya es, ¿vale? Y seguís tratando, tomáis el pulso, vais a ver si observáis algún cambio con respecto a la primera sesión, podéis seguir con el mismo tratamiento, el mismo puntos, conjunto de puntos, o podéis decir, pues mira, como no ha habido cambios, voy a cambiar de puntos, a ver si desencadenamos algún cambio, ¿no? Pues así, te escribís los puntos que ponéis durante la sesión, justificáis, y así hasta la quinta sesión. Esa quinta sesión sí que suele ser la última sesión aunque le hayáis hecho 15 o 20 sesiones, esa quinta sesión que te escribís tiene que ser como la última que hayáis hecho. Y entonces, y aún si el tratamiento no se ha acabado, ¿vale? Entonces, en la quinta sesión vais a dar una conclusión. Una conclusión es decir, pues después de estas 5 sesiones, estas 10 sesiones, estas 15 sesiones, hemos observado cambios, mejorías en estos aspectos. ¿Vale? O incluso no hemos observado mejoría, no pasa nada, ¿vale? O sea, lo que tenéis que escribir es la verdad que habéis encontrado, ¿no? Y te escribí esa conclusión y, importante, necesito que dictéis un pronóstico. Aquí lo ponemos, ¿no? Un pronóstico. ¿Qué quiere decir un pronóstico? Un pronóstico es decir, con esta sesión ya estamos por concluido el tratamiento, ¿vale? Pues bien. ¿Vale? Entonces ya la persona ha mejorado lo que es el objetivo al que buscamos, pues estamos por concluido. O podéis decir, pues mira, hemos logrado estos mejorías, pero vamos a seguir el tratamiento con la misma frecuencia o con una frecuencia ya menor, más dilatado en tiempo y estableceré otros objetivos. Por ejemplo, ya le he quitado el dolor, pero ahora quiero que duerma mejor. ¿Vale? Y entonces para lograr que duerma mejor voy a necesitar que venga una vez cada semana, cada 2 semanas y voy a dirigir los siguientes tratamientos en, por ejemplo, eliminar fuego de corazón. ¿Vale? Con eso ya está, ya es suficiente. Y eso sería el pronóstico para concluir el trabajo. ¿Vale? Eh, y ya está, ¿vale? Esta es la primera opción.
sí que quiero que os acostumbréis a registrar los casos, a registrar la evolución de los pacientes del tratamiento y sobre todo tener esa capacidad de pronosticar de decir, pues voy a establecer tal objetivo y cómo lo voy a conseguir, ¿vale? Entonces esa capacidad es importante, ¿no? Y luego ya entre todos podemos debatir durante la clase entre sí, pues mira, para este caso yo creo que le puede venir bien el otro punto, ¿vale? Pues entre clase, pues, o sea, entre todos los compañeros de clase, pues lo debatimos, ¿no? La duración de la presentación de trabajo tiene que ser de unos 20 minutos, no más, ¿vale? Entonces, tampoco necesitamos que estéis haciendo una tesis doctoral, ¿vale? No, no es necesario, ¿vale? Con 20 minutos de presentación es suficiente y luego dedicamos unos 10 minutos, voy a quitar ya esto, así para que me veáis, pues dedicamos unos 10 minutos para un poco debatir entre clase, compañeros, para ver, pues mira, me parece bien, no me parece bien, sugiero esto, lo otro, pues eso, ¿vale? Es algo como ya más de participación de grupo para aprender entre todos, ¿vale? Bien, ¿queda claro? Sí. Sí. ¿Sí? De nuevo, insisto, lo de trabajo fin de curso para nada no es ni siquiera un examen. Los casos no tiene que salir exitoso, ¿vale? Puede salir un fracaso y no pasa nada y analizaremos por qué no se ha conseguido el objetivo establecido. O sea, simplemente registrar la realidad, ¿vale? Y empujaos a que empecéis a sortar, ¿vale? Y a tratar pacientes, ¿vale? Vale. Eso es. En el próximo seminario presencial, a lo mejor para entonces ya podéis tener lo digo no solo para los presentes, ¿vale? Para todos los que me vais a ver en la grabación, ¿vale? Pues sí que quiero que tengáis más o menos, al menos una idea de qué tipo de pacientes, patologías vais a tratar y podemos estudiar entre todos, pues a ver cómo lo podemos enfocar, ¿vale? Ok. Ok, muy bien. Y os voy a pedir 3 minutos más para momentos publicitarios. Eh, sí, porque es importante, ¿vale, chicos? Quiero que, o sea, supongo que ya sabéis, estamos organizando ya la tercera jornada científica de acupuntura. Espera, voy a ver dónde está, en qué ventana está. Aquí está. La verdad es que estamos ahora mismo en pleno proceso de inscripción, ¿vale? Los resultados de este año ahora mismo ya estamos doblando el volumen de inscripciones del año pasado. Este sí, creo que está siendo un éxito, sabiendo que la gente suele dejar al último momento para inscribirse. Por ejemplo, el año pasado, el último día, nos entraron unos 20 inscripciones de Corpe, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sabiendo eso, que este año pues también sucederá, pues ahora mismo ya hemos doblado el volumen de inscriptores del año pasado. Por lo tanto, está muy bien y la verdad que quiero que sepáis que es un esfuerzo que lo estamos dedicando todos los organizadores de este evento, ¿vale? Nos estamos quitando horas de sueño, os puedo asegurar, ¿vale? Para la preparación, para contestar todas las solicitudes, todos los emails, comprobar todo, que quede bien, hablar con los ponentes, editar las ponencias, o sea, hay muchísimo trabajo detrás y en absoluto lo que se ingresa por la inscripción compensa el esfuerzo, ¿vale? O sea, no lo hacemos con objetivo económico, ¿vale? Que de hecho todos los alumnos presentes y antiguos de la escuela y también de la asociación, pues disponen de un precio especial, ¿vale? Aquí os pongo.
la página donde se puede realizar la inscripción. Aquí, en esta parte, presentes y antiguos alumnos de Campus Acupuntura, elegís esta opción y os sale directamente a 15 euros, ¿vale? 15 euros en lugar de 25 euros, que es el precio general, ¿vale? Y os podemos decir que contamos con ponentes de altísimo nivel, ¿vale? Son 14 ponencias, 7 doctorados, ¿vale? Especializados en acupuntura y la verdad que refuerza muchísimo, ¿no? El conocimiento y también la experiencia de acupuntura, ¿no? O sea, en el estudio y también en la investigación. Por ejemplo, os pasé el vídeo de invitación del doctor Virne, ¿vale? Y acabo de ver, o sea, nos ha llegado ya su ponencia, es una ponencia magistral de 40 minutos y os puedo asegurar que se me caen las lágrimas de verlo, ¿vale? O sea, de la emoción de verlo con toda la evidencia científica tan difícil de decir que no, ¿vale? Y así pues con el resto, ¿no? Este año también hemos incorporado casos clínicos, ¿vale? O sea, por ejemplo, en la práctica clínica tenemos aquí un caso clínico. A propósito de un caso, Laura es el que es alumna del año pasado, ¿vale? O sea, hizo un trabajo de fin de curso, ¿vale? Sobre un paciente con enfermedad de Parkinson. Lo hizo tan bien que dije, pues mira, tienes que presentarlo en la jornada y aquí está, ¿no? Entonces es un caso clínico o sea, de trabajo fin de curso de un paciente con Parkinson, ¿vale? Bueno, o sea, esto creo que ya tenéis la página web, luego os lo paso de nuevo si queréis. Os animo a que inscribáis, ¿vale? Porque realmente es un evento, creo, y no porque lo estamos organizando nosotros, diría que es el evento más importante, si no es el segundo más importante de acupuntura que hay en España, ¿vale? O sea, especializado en la temática de la acupuntura. Estamos trabajando muchísimo, muy duro. Ya os digo, el ingreso económico no compensa para nada todo ese esfuerzo y también hay muchos gastos, pero espero que podáis inscribir. Es un apoyo para nosotros, es un enriquecimiento para vosotros, ¿vale? Para ver cómo se está investigando, cómo se está estudiando la acupuntura hoy en día, ¿vale? En la élite de la investigación. Y también, como que iba a decir, también es, bueno, o sea, las ponencias quedan clavadas, ¿vale? Después, aun si ese día no podéis estar todo el tiempo, luego podéis ver las grabaciones de las ponencias en diferido, ¿vale? En un plazo de 6 meses. O sea, durante esos 6 meses podéis verlo de una manera, pues, ilimitado. Y luego hay opción de participar en directo, ¿vale? En el bloque de la mañana, al final de la mañana, hay una mesa redonda donde los asistentes pueden hacer preguntas a los ponentes, ¿vale? No va a estar presente todos los ponentes porque algunos se tienen que ir o no puede conectarse, pero la mayoría de los ponentes sí que van a estar y entonces podemos hacer preguntas y ellos responden, ¿vale? Y también es una ocasión muy buena de interactuar con ellos directamente, ¿vale? Y eso, queda todo grabado y que lo podéis ver en diferido. Eso es. Ya está, nada más. Luego, si queréis, os pongo los enlaces, ¿vale? Para facilitar. Y nada, que os invitamos. El año que viene, si la situación permite, con toda intención nuestra, vamos a intentar hacer que fuera presencial ya, ¿vale? Este año es la tercera jornada. La primera jornada lo hicimos presencial en el Hospital Ramón y Cajal. Tuvimos bastante éxito
Y luego ya como vino la pandemia no pudimos hacerlo un año y el año pasado decidimos hacerlo online con la ventaja de que pues podemos contar con ponentes internacionales porque no tenemos dinero para invitarles a que viajen a España y que se lo aloje y que te esa ponencia, ¿no? Y entonces la verdad que ha sido una ventaja y también tenemos inscriptores internacionales, ¿no? Esa es la ventaja de hacerlo online, pero quiera o no, pues se pierde un poco esa magia de conocer gente en los congresos, ver a los ponentes en persona, pues entonces para el año que viene, si toda la situación permite, que lo más probable es que sí, lo haremos presencial. Lo haremos como modalidad mixto, ¿no? Para que ponentes internacionales puedan hacerlo en directo, online, ¿vale? Pero también tenemos ponentes que estén ahí presencialmente hablando, ¿no? Esa es la idea. Año tras año estamos creciendo a nivel de asistentes y este año, ya os digo, estamos doblando al año pasado y que os animéis, ¿vale? Vale, Bueno, pues ya está, no os quito más tiempo. gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Y Rubén, a ver si el año que viene te presentas algo. Pues sí, porque la verdad que me ha dado alegría ver que no solamente compañeros profesores, sino que antiguos alumnos están participando Exacto, ya, ¿no? Están exacto. no solamente tratando y teniendo éxito, sino que encima ya haciendo sus presentaciones en un congreso. Jolín, eso es Sí, una maravilla. La verdad que exacto. me ha alegrado mucho ver ahí a un par de alumnos. La verdad que no he visto el cartel completo, pero Sí, 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 y fíjate que de verdad os digo que con mucho orgullo os digo que, espera, no estoy compartiendo la pantalla, que muchos son antiguos alumnos o profesores de la escuela, ¿vale? Aquí, bueno, Sonia, estuvo en la primera jornada presencial, ¿vale? Ella ha sido compañera cuando dimos el experto universitario en CEU. Y aquí tenemos a Beatriz, que es profesora, ¿vale? De nuestro curso de ginecología, ¿vale? Ella es doctorada en acupuntura. Tenemos a Tani, que es antiguo alumno, sí, antiguo alumno, pero también doctor, ¿vale? En acupuntura. O sea que con mucho orgullo, me siento muy orgulloso. Aquí tenemos a Raúl, eh, que no sé, que estamos generando ya un colectivo ya, ¿no? De acupuntores y que además están trabajando de pleno con la acupuntura en sus consultas, logrando éxitos y además ayudando también a promocionar la acupuntura. De verdad que me siento muy orgulloso. sí, la verdad que sí. Y Normal. tienes por qué. Buenos días. Hola Ana Silvia, sí. Buenos días. Sí, que tienes por qué estar orgulloso que este es un trabajo tuyo que lo sabemos que es monumental y te lo agradecemos también. Sí. Gracias, no es el trabajo de todo el equipo, pero sí, o sea, la verdad es que sí, con los años que llevamos dando formaciones y ver que toda esta gente, ¿vale? Pues que ya son, es como decir que de alumnos, ¿vale? Pues ahora ya son colegas de la profesión y que estamos trabajando juntos para promocionar la cultura, pues es que de verdad que es una alegría. Sí. Oye, y al final dijiste, Liu, que se puede ver luego en diferido, ¿no? Sí, Vale. quedan clavadas. Entonces, Vale. durante los 6 meses después de la finalización de la jornada, podéis verlo en diferido, ¿vale? O sea, de manera sin límites, ¿vale? Claro. Todos los asistentes luego reciben un diploma acreditativo digital, ¿vale? En formato digital, acreditativo de haber asistido a la jornada y ese email también recibirá el enlace para acceder a la grabación de la jornada, ¿vale? Y luego ya, pues fíjate que no es, o sea que también merece la pena decirlo, en todos los asistentes entra
en sorteo, ¿vale? Vamos este año, el año pasado tuvimos un sorteo. Este año vamos a tener 4 sorteos de las empresas o sea, estos patrocinadores, ¿vale? De la jornada. Entonces vamos a tener sorteo de productos bastante buenos. El año pasado uno se llevó el Yodolaku, que vale 800 euros. Y este año vamos a tener un producto nuevo pues, de Novasan, ¿vale? Que creo que vale como unos 900 o casi 1000 euros, ¿vale? Y entonces toda la gente inscrito pues tiene o sea, entra en el sorteo y lo haremos en directo. ¿Vale? O sea que también, y luego hay otros premios menores que son lotes de acupuntura o una revista, ¿vale? Científica o cosas así, son menores, pero el aparato este nuevo que entra en sorteo, pues vale casi 1000 euros, sí, que Bien. también está bien. Y de hecho, cayó, o sea, los dos premios del año pasado a ninguno les conozco y luego nos han mandado fotos con el producto y agradeciendo, ¿no? A la organización. Así que está bien también. O sea, ¿por qué no decirlo? Pues si se gana un premio, pues mejor. Claro. Mm. Vale, mira, ya está Lola también. Hola. Hemos hecho un poco el tiempo, pues así pues, hablando del trabajo fin de curso y de la jornada. Luego ya el resto lo verán en las grabaciones y creo que ya sí, vamos a empezar la clase. Rubén. Gracias. Sí, gracias. Bueno, antes de comenzar, ¿alguna pregunta con respecto a lo de ayer? En principio no. De momento no. De momento no, eso es. Pues nada, vamos entonces a comenzar con lo que vamos a ver hoy. En principio, entramos en la parte del curso que sería más, digamos, protocolo. Pensar menos, basarnos más en la evidencia que hay y aún así poder tener resultados, ¿vale? Lo de ayer era, digamos, para ir profundizando, para encontrarle sentido a otros protocolos que podemos encontrar y que vamos también a ver hoy, que se pueden analizar desde el punto de vista de lo que vimos ayer, y hoy sería ya algo más establecido. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Nos vamos a saltar, de momento, la parte de acupuntura craneal, que lo veremos o bien hoy si hay tiempo al final de la clase, o bien en el próximo seminario, o bien en directo. Da un poco igual porque verlo lo vamos a ver, seguro, porque es una parte muy importante dentro de lo que es la neurología. Es muy un tratamiento, digamos, casi imprescindible, ¿vale? O por lo menos que combina muy bien con todo lo que vamos a ver ahora, porque es un microsistema que hay en la cabeza. Y bueno, que no os preocupéis que lo veremos, ¿vale? Pero un poco previendo que nos va a faltar tiempo para ver todas las patologías que son frecuentes en clínica, pues lo vamos a dejar un poco porque es algo que sin duda en un momento u otro vamos a ver. Y como hay que practicarlo también en las prácticas, porque realmente es donde se aprende, pues no importa que lo dejemos un poco de lado ahora. Vale, bueno, pues al final cuando uno aprende cualquier cosa, cualquier técnica, bueno, pues va buscando, por un lado, que le solucione, como hablábamos ayer, pues el tratamiento habitual que hago se me está quedando corto, por eso quiero aprender acupuntura, ¿no? Que comentabais ayer. Bueno, pues desde luego es una visión inteligente, ¿no? Intentar encontrar un nicho de mercado en el que tú puedas rentabilizar aquello que no solamente te gusta, sino que también en lo que has invertido dinero. Entonces, lo que estamos viendo, o lo que se ve es que según van pasando los años, la incidencia de la enfermedad neurológica pues va en aumento, ¿vale?
y podemos ver titulares que nos dicen que en los últimos 15 años pues, ha habido un 10% más de personas con enfermedad neurológica, como ictus o Alzheimer, que hace 15 años, ¿no? En otros periódicos encontramos que ha crecido un 47,4%, en otros un 55%. Independientemente de la cifra, lo que vemos es que es un problema, primero, a nivel personal muy fuerte y a nivel familiar muy fuerte, que crea mucha discapacidad, pero también a nivel social, ¿no? El consumo de recursos que implica. Luego, normalmente cuando hablamos de tema neurológico, digamos en una enfermedad, como ayer cuando os preguntaba, ¿crees que tratas algo neurológico? En general dijisteis que no. Y luego, pues bueno, era demostrar un poco que sí que lo estamos tratando, pero a otro nivel, ¿no? Pero cuando ya te encuentras una persona con un problema grave, lo habitual, y más cuando estás al principio, es que te asuste, ¿no? Es como, quizá yo no sea la persona más indicada para tratarlo, porque no tengo experiencia en estos casos. Bueno, o es algo muy complicado y no vamos a conseguir nada. Bueno, pues es desmontar, digamos, el primer paso sería desmontar un poco esa creencia que tenemos y que, bueno, pues que es lógica tenerla. Pues quizá con este estudio tan chulo que hay, en el que vemos que a pesar de que hay evidencia de que hay personas que les falta, no solamente que hayan tenido un ictus o hayan tenido un problema en una zona del cerebro, sino es que les falta un hemisferio cerebral, se comprueba en prueba de imagen, consiguen formar una conectividad global normal y en algunos casos, sorprendentemente, incluso más firme que en individuos normales, ¿vale? Sí que es verdad que es gente que ha nacido con este problema y han tenido un tiempo, digamos, en el que el cerebro era muchísimo más plástico, como es la niñez, de reorganizar todas esas estructuras, ¿vale? Para poder tener una vida funcional y, como dice el estudio, incluso en algunos casos, mejor que una persona que tuviese el cerebro completo. Es totalmente increíble. Desde luego, una persona que venga a nuestra consulta con un ictus, con problemas de ese tipo, no va a tener la plasticidad que tiene un niño. Pero aún así, hay opción a que pueda mejorar mucho, a que su calidad de vida mejore mucho, a que la calidad de vida de la familia mejore mucho, ¿vale? Y no es un caso a dar por perdido, ni muchísimo menos. Yo recuerdo cuando estuve trabajando en neurología, en un centro de rehabilitación neurológico, donde fue la primera vez que apliqué acupuntura a este tipo de pacientes y pude ver de primera mano los resultados que había, pues había una niña que no es que le faltase un hemisferio, es que solamente tenía un lóbulo cerebral, ¿no? Entonces tenía una pequeña parte de cerebro solamente. Sus padres, por suerte para ella, pues estaban económicamente muy bien posicionados y visitaron a los mejores neurólogos no solamente de Madrid, sino de toda España. Y todos coincidieron en el diagnóstico de que esa niña nunca se iba a levantar de la cama. Pero ya que tenían esa posibilidad, no renunciaron a poder hacer uso de esa capacidad que tenían y viajaron a Estados Unidos, a un centro muy prestigioso, y no solamente se levantó de la cama, sino que esa niña consiguió en sus mejores momentos correr 6 kilómetros al día, y yo la vi y evidentemente no era una persona con una funcionalidad normal, pero cantaba canciones y, bueno, era muy llamativo porque solamente tenía una pequeña porción de cerebro. Y bueno, pues desde luego no tenía una vida normal, pero podía caminar, podía en cierta manera interactuar, recordar cosas y
Y bueno, simplemente pues algo que ya nos rompe los esquemas de lo que es posible, por lo menos a mí. Bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que es el daño cerebral adquirido, ¿vale? Que es un síndrome de desarrollo rápido, que puede tener signos focales localizados o globales generalizados en todo el cerebro, con una alteración de la función cerebral, bien por una trombosis, se tapona un vaso, bien por émbolos, que es un trombo que se crea en un lugar y se suelta y se desplaza y termina taponando alguna arteria que riega alguna zona del cerebro, o bien una hemorragia, ¿vale? Que se considera que tiene una duración mayor a 24 horas y que va a producir una afectación normalmente del hemisferio del hemicuerpo contrario al hemisferio donde se localiza la lesión. Bueno, aunque no todos los efectos adversos tienen por qué ser unilaterales, podrían ser bilaterales. Bueno, para evitar la aparición desde el punto de vista de medicina occidental, pues se recetan medicación para la hipertensión, medicación para fluidificar la sangre, medicación para controlar el colesterol, se dan pautas de alimentación y se recomienda la eliminación del tabaco. Desde el punto de vista de lo que trabajamos nosotros, desde el que deberíamos empezar a mirar todo lo que leemos, pues podríamos ver que en un caso de hipertensión, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos un ascenso de Yang, posiblemente por una insuficiencia de Yin, ¿vale? Si le dan medicación para fluidificar la sangre, pues sabemos que un tratamiento de acupuntura en el que mejoramos la circulación de la sangre va a ser efectivo. Cuando hablamos de colesterol, pues ¿qué estamos hablando? Pues de posiblemente una alimentación que no es la adecuada, que está generando flema, ¿vale? Y el tabaco, pues a la larga lo que está produciendo es un estancamiento de sangre y un calor interno, un ascenso de Yang, ¿vale? Y una disminución del Yin. Vale. Lo que se sabe es que es más importante allí donde se produce el ictus que, en algunos casos, que el volumen del tejido cerebral perdido. Puede ser que afecte a una porción grande del cerebro y que no tenga demasiada repercusión y, sin embargo, que se dé en una zona crítica y que tenga una afectación más grande, ¿vale? Es una de las enfermedades neurológicas más comunes. La incidencia global pues estaba hace años entre los 150 y 250 casos por 100.000 habitantes al año, que las tasas se multiplican en población mayor por 10 en población mayor de 75 años, ¿vale? Que hasta los 65 años es del 3% y aumenta hasta el 24% en mayores de 85 años. ¿Qué nos quiere decir esto desde el punto de vista de lo que trabajamos nosotros? Pues que la esencia, ¿vale? La edad es un factor, digamos, primordial en este tipo de problemas. Es decir, que cuando disminuye la esencia, el cuerpo tiene menor capacidad de absorber patógenos, de absorber traumas, de absorber emociones que nos dañan, y es cuando más fácil, más probabilidad hay para que se produzca este problema. Y entonces, ¿eso a qué nos lleva? Pues otra vez, a cuidar la esencia por un lado, del cielo posterior, que es lo que, digamos, difícilmente podemos cambiar, e intentar mejorar la absorción de los nutrientes, intentar que se forme la menor flema posible e intentar controlar que el yin y el yang estén en equilibrio para cuando hay una agresión externa, que es el organismo de esa persona pueda, con los mecanismos que veíamos ayer de distintas capas energéticas, derivarlo a alguna y que no afecte a los órganos, que es lo realmente peligroso. Vale. En los últimos años, gracias a la medicina moderna occidental, lo que se consigue es un descenso gradual de la mortalidad, ¿vale? Porque se desarrollan nuevas estrategias preventivas y que actúan también en el momento agudo del problema. Lo que sí que se ve es un ascenso en la incidencia,
y se achaca principalmente al envejecimiento de la población. Vale. Se considera la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda en mortalidad específica en general, ¿vale? Gracias a que cada vez tenemos un mayor conocimiento, a que se implanta un protocolo ictus, que se mejoran los tratamientos de reperfusión, la rehabilitación, pues se ha reducido de manera muy importante la mortalidad y también las secuelas. Bueno, pues no sé si alguna vez en el metro, que periódicamente hay campañas, pues eso de Stop Ictus, en el que nos hablan de ciertos síntomas que nos apuntan a que podamos nosotros o alguien que veamos estar sufriendo un ictus y que al final lo más importante es actuar cuanto antes, ¿vale? Por ejemplo, si una persona de repente pierde la fuerza de un lado del cuerpo o se le altera la vista, ¿vale? O de repente le da un dolor de cabeza muy fuerte o un vértigo o hay una alteración del habla en la que la persona pues no se le entiende, de repente está hablando y a lo mejor la persona no se está dando cuenta, pero empieza a tener una forma de hablar en que no le entendemos nada. Pues hay que actuar rápidamente porque eso es la mejor manera de prevenir daños mayores, ¿vale? Cuanto antes se pueda tratar a esa persona, más posibilidades tiene de sobrevivir por un lado y en caso de que sobreviva, de que tenga el menor número de secuelas posibles. Cuando una persona tiene un ictus no es fácil saber si va a quedar bien, si va a recuperar o no va a recuperar. Desde luego hay escalas pronósticas que nos ayudan un poco a saber, bueno, pues la capacidad o la probabilidad que tenga esa persona de recuperar. Todo esto, desde luego, está basado con tratamientos convencionales, ¿no? Pues si se le hace una rehabilitación de fisioterapia, si se le da medicación y tiene ciertos síntomas, pues lo rápido que se le haya atendido, si tiene dolor en el hombro, si tiene fuerza en la mano, bueno, pues hay ciertos factores que nos pueden indicar pues, que tiene un buen pronóstico o no tan buen pronóstico con los tratamientos habituales, ¿no? Que luego, con lo que nosotros vamos a hacer, eso se podría modificar hasta cierto punto, ¿vale? Bueno, en principio lo que sabemos es que en los pacientes que sobreviven al ictus, hasta un 45% van a presentar hemiparesia, van a tener dificultades para sentir y mover una parte de su cuerpo, un 15% van a tener alteraciones del habla, un 20% no va a poder caminar, un 30% va a sufrir depresión, muy importante para luego, digamos, el pronóstico de recuperación de esa persona, que de un 20% a un 55% va a necesitar ayuda parcial o total. ¿Vale? Vemos en este gráfico realizado en el año 2000 que lo que se preveía es que hasta 2025 iba a haber un 27% de aumento en la incidencia de ictus. ¿Vale? Y sabemos que hay factores que pueden predisponer al accidente cerebrovascular. Y el más importante, de nuevo, es la edad, ¿vale? Y desde nuestro punto de vista, el estado de la esencia. Y luego, pues, la hipertensión arterial, que vemos que lo habitual es que a partir de los 40, 50, 60 años, cada vez hay más gente medicada para ello, ¿vale? Pero también vemos que hay factores que nosotros podríamos ayudar y conseguir que esa persona no llegase a ese punto, ¿vale? En una hipertensión, traducido en medicina china, lo que estamos viendo es un yin que no controla, el yang principalmente, ¿vale? Fumar de nuevo, alcohol, diabetes, ¿vale? Pues ahí estamos hablando igualmente de hábitos que van a afectar al yin y que van a crear humedad, ¿vale? La obesidad, pues nos está hablando de flema, de humedad. Una dieta inadecuada, pues desde luego va a alterar el elemento tierra, bazo estómago, se van a crear flemas,
se va a nutrir peor el organismo, va a haber una disminución del yin. Enfermedades febriles, como veíamos ayer, que pueden afectar al yin, ¿vale? Píldora contraceptiva que puede alterar, además de a nivel hormonal, pues la circulación de la sangre, la terapia hormonal sustitutiva, variaciones climáticas extremas, desde luego pueden afectar a todo el mundo, pero más, lo veremos en el siguiente seminario, más si tu organismo no es capaz de amortiguar un cambio fuerte, ¿vale? Bueno, y carencia de vitaminas en la dieta. El efecto más visible que vamos a ver en este tipo de pacientes, pues que hay una alteración de la función muscular. Es un paciente que te viene a consulta que o bien viene en silla de ruedas o bien necesita ayuda para caminar, ¿vale? Se ha quedado rígido normalmente la pierna o el brazo o ambas y va a tener déficit motores y algo que a veces dejamos un poco de lado son los sensoriales, ¿vale? Vemos que es una persona que, como aquí en la imagen vemos que le cuesta caminar o que camina de una forma muy particular, y a lo mejor lo que queremos es rehabilitar el brazo o rehabilitar la pierna y nos olvidamos que a lo mejor esa persona no siente. Y entonces, porque no es visual, es algo más, digamos, subjetivo de ella, que la que se da cuenta de que no siente la persona. Pero la persona, digamos, en su ansia o necesidad de recuperar la funcionalidad por él mismo, lo que te pide es volver a caminar o volver a utilizar el brazo, pero no te está diciendo he dejado de sentir la mano o no le da tanta importancia, o la pierna. Y si tú no sientes, pues no tienes una información para colocar bien ese brazo o esa pierna y por tanto es complicado que puedas rehabilitar completamente esa extremidad. Y entonces muchas veces lo que te encuentras es una persona que si mira su brazo o si mira su pierna es capaz de controlarlo bastante bien, pero en el momento en el que no lo está mirando es incapaz, porque no tiene una propiocepción, no sabe dónde están sus articulaciones y por tanto es muy importante rehabilitar no solamente a nivel motor, sino también a nivel sensitivo. Vale. Bueno, lo más visual es la incapacidad motora, pero luego vamos a ver que son personas pues, que se pueden presentar con problemas a la hora de tragar los alimentos, ¿vale? O incontinencia, o tendencia a infecciones, ¿vale? Alteraciones cognitivas, el estado de ánimo afectado, ¿vale? Y una tendencia pues, a producir más trombos o émbolos por la disminución de la movilidad que tienen. Es bastante habitual dolor en el hombro, muchas veces por una mala manipulación cuando estaba en el estado agudo, y desde luego tiene un riesgo elevado de caídas y lo que eso implica, ¿no? Fracturas. Ayer estuvimos viendo puntos que nos podían ayudar con todo esto. La incontinencia, si recordáis el trayecto de los meridianos, pues veíamos que hay ciertos meridianos que tienen que ver con los esfínteres, ¿os acordáis? El meridiano de vejiga. Vale. El objetivo en unas rehabilitaciones, pues conseguir que el paciente sea independiente en el plazo de un año, como máximo, ¿vale? Y lo que se estima es que entre un 16 y un 31% de estas personas van a necesitar ayuda permanente al cabo de un año, ¿vale? Y algo importante es que la mayoría de recuperación de la actividad funcional muscular se produce dentro de los 3 primeros meses, después se ve que se ralentiza, hay esperanza de recuperación todavía entre el 6º mes y el 12, o sea, hasta el año, y si la mano no consigue realizar un agarre activo después de 3 semanas después del accidente, pues no es común que se pueda recuperar, ¿vale? Y lo que se acepta es que poco se puede hacer después de 2 años de rehabilitación. Vale, esto desde el punto de vista occidental, lo habitual, ¿vale? Pero mi primera experiencia, bueno, en mi caso fue, yo trabajaba como acupuntor, tenía la carrera de fisioterapia
y trabajaba en 2 clínicas, trabajaba en Medicen y trabajaba en otra clínica. Y en esta otra clínica tenían un centro de rehabilitación, aparte, digamos, satélite de la clínica principal, en la que de repente, de un día para otro, una de las personas que trabajaba allí desaparece, se quedan sin nadie, no da tiempo a suplir esa vacante y como favor me piden a mí que vaya, hasta que puedan conseguir a otra persona, que vaya a tratar a los pacientes neurológicos. Yo no tenía formación en rehabilitación neurológica más allá de lo que se enseña en la universidad. Por tanto, no tenía experiencia. Sí, había hecho alguna práctica, había hecho mi rotación en la práctica de neurológicos y había tenido mi asignatura de neurológicos, pero realmente yo no me había preparado para tratar a una persona así, no tenía los conocimientos. No me había formado ni especializado en ello. Pero bueno, como no había otra opción y era, digamos, una petición favor-orden, pues no me tocó otra que ir allí con más miedo que vergüenza. El tema es que yo lo que sabía hacer era acupuntura, entonces pues a todo el que se dejaba le decía, oye, yo hago acupuntura, ¿te parece que mientras te movilizo? Porque bueno, movilizar sabía hacerlo. Mientras te movilizo, pongamos acupuntura y, y la gente, pues la verdad es que es un tipo de paciente muy agradecido porque está abierto a todo y no te exige nada. O sea, te da cancha para que puedas experimentar con ellos todo lo que quieras. O sea, es una maravilla y encima son súper, súper agradecidos. Pues empecé a hacer acupuntura. Y empecé con un caso de una persona que había visitado un montón de médicos, neurólogos, fisioterapeutas en toda España y no había conseguido prácticamente nada. A raíz de un accidente de tráfico había tenido un ictus que le había dejado paralizado el lado derecho del cuerpo y más que, o sea, totalmente rígido y además tenía una afectación del habla muy importante. Yo le empecé a hacer acupuntura, y además una acupuntura muy simple porque le ponía 3 agujas en la cabeza y alguna aguja en el lado sano. Y mientras pues yo le movilizaba el lado afecto. Después de 3 sesiones tuve una crisis de fe, ¿no? Y empecé a dudar y eran sesiones de media hora y decía, es que entre que le pongo las agujas y tal, pues se me van, a lo tonto se te van 10 minutos y es una sesión de media hora y entonces yo quizá le estoy haciendo perder el tiempo, ¿no? Y esta persona además está pagando porque le rehabiliten, no porque yo le ponga agujas. Total, que pasadas 3 sesiones dejé de hacer la acupuntura y me dediqué a hacer lo poco que sabía hacer. Y bueno, la primera sesión la persona no me dijo nada, pero en la segunda sesión la persona con la que yo tenía muchísimas dificultades para comunicarme porque no le entendía nada, me empezó continuamente a hacer aspavientos y sonidos que yo no entendía nada y por suerte estaba allí la mujer que se había quedado fuera de la sala, la hice pasar, tenía, bueno, en general la familia una capacidad asombrosa de entender perfectamente lo que decía esa persona, cosa que a mí me maravillaba porque yo no entendía nada. Y, y me dijo, mira Rubén, lo que te está diciendo es por qué le has dejado de hacer acupuntura. Y yo me quedé así un poco pillado sin saber muy bien qué responder. Y me dijo, mira, lo que ha pasado es que nosotros vamos a otro centro en el que le hacen, es una pedagoga, y lo que le hacen es rehabilitación del habla. Y, y nosotros para nada le hemos dicho que estaba haciendo acupuntura, pero después de 3 sesiones, esta mujer le ha dicho, oye, estáis haciendo una terapia nueva porque Jesús ha tenido una evolución que no había tenido en los 2 años que llevo trabajando con él. Dice, entonces, ¿estáis haciendo algo nuevo? Decidme qué estáis haciendo. Y entonces, claro, me dejaron totalmente estupefacto, ¿no? De decir, a ver, hemos hecho 3 sesiones, yo desde luego no había notado absolutamente nada
pero una profesional que le tenía, digamos, medido la progresión que tenía esta persona, que en 2 años no había progresado nada, de repente en 3 sesiones había tenido la evolución que no había tenido en estos 2 años. Entonces, claro, pues empezamos de nuevo a hacer acupuntura y la verdad que tuvimos un progreso muy espectacular. Era una persona que venía con el brazo totalmente así cerrado. Era 7 años de evolución. Con el brazo totalmente así, caminaba fatal, con la pierna totalmente en extensión, el pie totalmente hacia abajo, o sea, una cosa. Y en el tiempo que estuve trabajando yo con él, pues el brazo no es que él tuviese funcionalidad, pero era un brazo relajado. Ya venía con el brazo que lo podía mover cuando caminaba, con la implicación que tiene eso en el equilibrio de la persona. La pierna muchísimo más relajada, llevaba un antiquino y se le quitó, subía las escaleras muchísimo. O sea, la familia estaba encantada y yo estaba alucinado. Entonces, no quiere decir que esto a lo mejor se pueda conseguir con todo el mundo, pero oye, con aquella persona desde luego fue una maravilla, ¿no? Y luego he tenido más casos, los que luego veremos otro caso más que tuve, pero que es algo factible, ¿vale? Vas mejorando de una forma progresiva, no rápida, pero al final son pacientes, es un paciente muchísimo más agradecido al que te pueda venir a consulta para un dolor normal o para un problema en el que te exige casi resultados casi desde la primera sesión, ¿no? Estos son personas que te dejan trabajar, que te dejan experimentar y que como para ellos está todo perdido, lo que le hagas es una maravilla, ¿sabes? Esta persona a lo mejor me decía que le grabase, porque luego se lo quería enseñar con las agujas puestas, se lo quería enseñar a sus amigos, ¿no? Y le hacía electroterapia, le hacía un montón de cosas, y entonces me dejaba hacer absolutamente todo y aprendí muchísimo, ¿no? Con este tipo de pacientes. La verdad que fue una experiencia muy buena, que te da mucha confianza a la hora de enfrentarte a un paciente así, que de primera lo que te ocurre es que te asusta, ¿no? Bueno, pues para que lo tengáis en cuenta. Vale, y de nuevo aquí el proceso de rehabilitación depende de la edad del paciente. Pues estamos hablando de lo mismo, de la esencia, de cómo está esa esencia, de la capacidad de lucha que le queda a esa persona, de las ganas de vivir, ¿no? Luego vemos que 1 de cada 5 accidentes cerebrovascular es recurrente, ¿vale? Una vez que se tiene el primero, tienes 10 veces más posibilidades de sufrir otro nuevo. Pero porque muchas veces no se está tratando ciertas cosas que nosotros sí podemos tratar, ¿vale? O sea que de nuevo ahí podríamos ayudar. Vale, la acupuntura tiene una serie de efectos fisiológicos en este tipo de problema, como es cambios en la circulación cerebral, ¿vale? Perdona, Mira. que yo no veo las diapositivas. Entonces, No, si la estás estamos ya con las viendo. diapositivas. ¿Hace mucho que no la veis? No, Es no, que yo hace pensaba un que como momento. estabas contando el caso, que te las habías quitado. No, para nada. Bueno, no sé qué ha pasado. ¿Antes sí que las veíais? Sí, Sí, o antes sea, sí. hasta que has empezado a contar el caso, yo creo, ¿no? Ha sido más o menos ahí. Sí. Bien. Vale. Yo pensaba Bueno, que la habías hecho aposta, pues como para que te viéramos eh, contar tu experiencia. no. ¿Ahora lo veis? Ahora sí. Vale, Sí, perfecto. de Sí, paso, ahora sí. chicos, voy a explicar un poquito a raíz de lo que comenta Rubén, ¿no? De que o sea, que un gran porcentaje de los pacientes con ictus luego puede tener recaídas, ¿no? Son recurrentes. Cuando nosotros fuimos a hacer las prácticas de estancias clínicas de acupuntura en Taiwán, estuvimos en una unidad específica de pacientes con ictus, ¿vale? Hay pacientes ingresados y hay pacientes que vienen a rehabilitación, pero rehabilitación con acupuntura. Y bueno, o sea, ahí la verdad que se ven maravillas, ¿no? De cómo con la acupuntura mejora la movilidad, la espasticidad, el habla de la gente. Y luego la unidad de ictus, de pacientes con ictus, nos hicieron una presentación
¿vale? De estadísticas de cómo la gente que recibe la acupuntura reduce significativamente las recaídas, el riesgo de recaídas. Allí en Taiwán, el sistema sanitario, bueno, primero es universal, como aquí en España, y todo el historial clínico de todos los pacientes se comparte por todas las unidades, en todos los hospitales. Es decir, los pacientes tienen una tarjeta sanitaria. Cuando escanea esa tarjeta, es que cualquier médico del sistema sanitario de cualquier hospital accede a todo su historial completo, ¿no? Entonces, esto es algo muy beneficioso porque permite que el Estado haga estadísticas, ¿vale? Y entonces nos han mostrado las estadísticas de la unidad de ictus, ¿vale? O sea, bueno, estadísticas estatales de pacientes con ictus que han sido tratados con acupuntura. Ahora mismo no me acuerdo porque yo tengo ahí apuntados que como un paciente que ha sido tratado con acupuntura significativamente consumo de fármacos, ¿vale? Y también evita baja significativamente el riesgo de recaídas, ictus. Y todo eso yo me acuerdo muy bien cuando nos lo presentaba el hospital y decía, ¿no? El director de la unidad decía, pues esto supone, no sé cuánto, no me acuerdo, cuántos millones de ahorro para el Estado, ¿vale? Por un lado, ahorro a nivel de fármacos, ¿vale? Porque hay un menor consumo de fármacos. Por otro lado, los pacientes con ictus reincorporan laboralmente y por otro lado evita riesgo de recaída, ¿vale? Y entonces nos decían unas cifras impresionantes de cómo pues la acupuntura está ayudando, ¿no? a lograr esos 3 objetivos y supone un ahorro importantísimo para la salud pública. Y luego nos decían, ¿no? Que claro, o sea, para cualquier estado inteligente, cualquier gobierno inteligente, incorporaría la acupuntura porque el coste es muy bajo, es el personal, ¿vale? O sea, prácticamente es el personal, el material que se utiliza en la acupuntura es baratísimo, pues ya sabéis. Perdona, Liu, ¿qué cuesta allí una sesión de acupuntura en el hospital? No, está incluido, es gratuito. Está incluido, ¿no? Sí, es gratuito, o sea, la gente va gratuitamente, está incluido dentro del sistema sanitario. Y entonces, o sea, que decían eso, ¿no? Cualquier estado, cualquier gobierno que incorporara la acupuntura, pues es un gobierno inteligente, ¿vale? Porque están ahorrando dinero, están manteniendo la salud de su población, ¿vale? Y está haciendo que la población fuera más productivos, ¿vale? Porque claro, o sea, si hay menos baja laboral, hay menos consumo de fármacos y hay menos recaídas, pues es que son más productivos y más rentables, ¿no? Para el Estado, con lo poco que se gasta, ¿no? en incorporar la acupuntura. Es algo que es bastante significativo. De hecho, ahora me acuerdo, la jornada científica del año pasado, contamos precisamente con un doctor especializado en ictus, ¿vale? Entonces tuvo una ponencia que yo tuve que ser el traductor simultáneo, ¿no? Y tengo esa ponencia, entonces os lo puedo pasar para que veáis cómo esas estadísticas y luego cómo lo están tratando. Y una parte importante del tratamiento con acupuntura es precisamente la craniopuntura. Se utiliza muchísimo en Taiwán. Pues a ver si nos puedes pasar ese vídeo, Liu, que sería una maravilla verlo. Sí, claro, luego os lo paso, ¿vale? Es la ponencia de la jornada del año pasado. Vale, estupendo. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, lo que estábamos diciendo cuando se había perdido lo de la diapositiva es que la acupuntura tiene una serie de efectos fisiológicos positivos, como es cambios en la circulación cerebral, ¿vale? Que ayuda a mantener la circulación periférica en los hemisferios
Y lo único que entonces debemos tener como precaución es que no debe haber hemorragia. Es decir, la acupuntura, lo que se suele... ¿Cuándo empezar con la acupuntura cuando hay un problema así? Lo antes posible, siempre lo antes posible, ¿vale? Pero en el caso de que sea un ictus por hemorragia, lo que hay que esperar es que eso esté controlado, ¿vale? Que la tensión arterial también esté controlada, ¿vale? Y a partir de ahí se puede trabajar. Si eso está desde el primer día controlado, desde el primer día se podría empezar a trabajar. Y de hecho es lo más beneficioso cuanto antes, es uno de los, digamos, de los requisitos para conseguir mayores resultados. Cuanto antes se pueda empezar a trabajar, mejor, siempre y cuando esté todo estable y que no vayamos a causar un daño. Yo realmente no creo que la acupuntura pueda provocar una hemorragia, ¿vale? Pero bueno, pues es una de las, digamos, precauciones que hay que tener y hay que respetarlas y ya está. Cambios en la composición de la sangre, velocidad y circulación, ¿vale? Pues esto que nos permite, pues reducir la posibilidad de que se creen nuevos émbolos o que se vuelva a taponar cualquier arteria, ¿vale? Y además, durante las primeras horas después de un ictus hay una zona que muere, pero hay una zona alrededor de ese tejido que queda como en penumbra. Eso quiere decir que no está recibiendo una circulación adecuada y que si no se hace nada habría posibilidad de que esa zona muera. Pero si conseguimos recuperar esa zona en penumbra, que se vuelva le vuelva a llegar sangre, lo que va a recuperar la persona muy rápidamente es una funcionalidad pues a lo mejor viene con el brazo totalmente incapaz de moverlo y si tú eres capaz de recuperar esa zona en penumbra, pues a lo mejor le queda alguna secuela, pero recupera muchísimo de ese brazo, ¿vale? Entonces, eso es una capacidad que tiene la acupuntura muy buena. Evidentemente, los medicamentos que se le dan también están enfocados a ello, pero la acupuntura tiene un efecto potente contra eso. Bueno, en el tejido muscular lo que nos va a ayudar es a reducir el tono. En este tipo de pacientes lo que vemos es que hay un tono muy aumentado, ¿vale? Viene con el brazo pues totalmente en aducción y en flexión, que es muy complicado estirarlo, la mano viene cerrada, ha perdido la funcionalidad porque no puede abrir la mano, ¿vale? Entonces, si conseguimos reducir el tono, ¿vale? Que es posible, pues va a empezar a llegar también sangre a los tejidos, ¿vale? Puede aumentar la fuerza, puede aumentar la recuperación, puede aumentar lo que os decía antes, la capacidad de sentir, porque ese es uno de los trabajos en la rehabilitación, que la persona pueda volver a sentir lo que debe, porque si no, tú le pones una prueba muy fácil para saber si la persona siente, la persona le pides que cierre los ojos y le pones el brazo malo en una postura y le pides que con el brazo bueno replique la otra postura y normalmente no sabe porque no siente. Entonces, si no siente, si no mira el brazo no es capaz de manejarlo. Entonces, eso es bastante importante, ¿vale? Hay estudios que corroboran que la electroacupuntura es útil en el tratamiento del hombro doloroso, que como decíamos antes, entra dentro de la escala predictiva de la recuperación de la persona. Pues a lo mejor durante la etapa flácida, porque al principio de un ictus, antes de que se agarroten, primero pierden los reflejos muchas veces y se quedan totalmente flácidos. Si ha habido una movilización de esa persona, han tirado de ese hombro, pues luego se queda un hombro doloroso que es difícil de recuperar y que entorpece mucho la rehabilitación de esa persona. Pues con electroacupuntura, tratando ese hombro con electroacupuntura, hay estudios que ven que mejora, ¿no? Hay también una serie de efectos sobre la vitalidad y muy importantes sobre el estado de ánimo porque muchas de estas personas lo que entran es en depresión. Entonces es un paciente muy complicado de recuperar cuando están con un estado de ánimo bajo, ¿vale? Y sabemos que la acupuntura pues, va a aumentar los niveles de serotonina, que va a aumentar los niveles de endorfinas, que va a reducir la ansiedad, los síntomas depresivos van a mejorar, ¿vale? Y cuando esta persona empieza a ver mejoría, se empieza a sentir mejor, colabora muchísimo más en el tratamiento. Con lo que se acelera la recuperación, desde luego. ¿Vale? Lo que sí, si tenéis alguna vez algún paciente de este tipo, es combinarlo con rehabilitación de fisioterapia, ¿vale? Hay que movilizar a esa persona. Quizá si no tenéis formación,
quizá no seáis la persona más indicada para movilizar, a no ser que sea un caso leve en el que la persona puede caminar o puede hacer ciertas actividades, pero está bien siempre una guía de una persona que se dedica y que tiene formación específica en cómo movilizar y qué ejercicios puede hacer. Yo siempre que lo he utilizado, pues ha sido, pues eso, no solamente acupuntura, ha sido acupuntura y ejercicios de rehabilitación, y ahí es donde acelera muchísimo la persona, ¿vale? Porque tú le estás dando un estímulo bien a través de nervios periféricos que llegan al cerebro, o bien a través de la acupuntura craneal que estimula esas zonas afectadas, pero a la vez tú estás movilizando una parte del cuerpo, digamos, para que a la vez que estimulas ese cerebro para que se active, le está llegando información para que grabe una información de cómo es el movimiento correcto. Entonces, podéis hacer acupuntura, pero a lo mejor estaría bien pues conocer a alguien que pueda hacerle la rehabilitación si es que no estáis habilitados para ello, ¿vale? Porque al final de lo que se trata es de que esa persona mejore. Y uno de los efectos, además de lo que decía Liu, del ahorro a nivel estado que se produce cuando consigues rehabilitar a una persona, es la reducción de sufrimiento que consigues a nivel personal y familiar, ¿vale? Entonces, no olvidéis que cuando se llega a estos estados, digamos, ya más serios, la ayuda de un profesional pues puede ser muy, muy recomendable. Vale. Bueno, pues lo que es la medicina china ha ido evolucionando, ¿vale? Nunca ha habido una etapa en la que siempre se ha pensado lo mismo, en la que se ha dicho esto es así y esto es inmutable. Yo creo que es una filosofía o una ciencia como muy, muy práctica, ¿no? En la que se ha ido evolucionando porque, bueno, ahora pensamos esto, vamos a practicar esto. ¿Funciona o no funciona? No funciona, pues tiene que cambiar. Yo creo que es pues es una filosofía, ¿no? En que, digamos, muy científica en ese sentido, ¿no? Y pragmática. ¿Esto funciona o no funciona? No funciona, cambia la forma de verlo. Entonces, actualmente ha ido cambiando, ya os digo, a lo largo de los periodos y de la historia, actualmente se ve como una deficiencia del chi correcto, ¿vale? Que va a dar lugar a una aparición del viento del hígado y que además suele estar acompañado con alteraciones del equilibrio yin-yang de los órganos, principalmente corazón, hígado, bazo y riñón, ¿vale? Pero además no dicen es solamente esto, sino que igual que la medicina occidental se contemplan factores como la hipertensión, la dieta, la obesidad, el sedentarismo, el alcohol, el fumar, todo ese tipo de cosas. En términos generales, el tratamiento en lo que va a consistir es mover ese estancamiento de chi, de sangre, ¿vale? Y esto lo vamos a conseguir principalmente estimulando meridianos yang, ¿vale? Y vamos a regular en la función de esos órganos que hablábamos. Vale. Un ataque por viento o un zonzen se caracteriza por una parálisis completa o incompleta, ¿vale? Que afecta pues, a la mitad del cuerpo o a todo el cuerpo. Y se consideran dos etiologías. Una que sería una afectación externa por un ataque repentino de energía, digamos, perversa a los meridianos yin, que va a afectar a los órganos, ¿vale? Se produce una alteración de la circulación de chi de sangre muy repentina, hay una ruptura en el equilibrio yin-yang y el enfermo cae en coma, ¿vale? Pues esto podría ser, pues imaginaos, una insolación o una meningitis o bueno, pues una afectación de algo externo, pero podría ser algo como muy brutal, ¿vale? Pues un golpe de calor, estás a 50 grados y tienes que hacer un recorrido. Imagínate que estás haciendo el Camino de Santiago, que allí es más o menos fresco, pero de repente imagínate que llega una ola de calor hasta allí y de repente tiene 50 grados, pues te podría pasar algo de eso, independientemente de que tu organismo esté bien, porque es algo demasiado brutal. Pero muchas veces también depende de cómo sea el estado del cuerpo, ¿vale? Lo veremos también más en el próximo seminario, ¿vale? Y la endógena, en la que depende más de una debilidad del cuerpo. Se libera un viento interno, ¿vale?
por un lado, por una alteración en riñón-corazón, ¿vale? Un agotamiento del agua de riñón que va a hacer que se dispare el fuego de corazón y que va a producir viento-fuego, o un desequilibrio de riñón-hígado con un consumo del yin de riñón que hace que no se pueda controlar el yang y ascienda al yang produciendo viento. O una alteración de bazo de estómago, ¿vale? Que va a producir flema, y la flema sabemos que entorpece la circulación, que además cualquier estancamiento va a generar calor y el calor va a producir viento, como veíamos en la clase de ayer. Y si esto lo tradujésemos un poco a lo que es, al menos, el mundo occidental que nosotros conocemos, pues se podría traducir y nos podría explicar un poco por qué va aumentando y se espera que aumente este tipo de problema por lo menos en Occidente, ¿vale? No sé cómo es en otros países, pero por lo menos en Occidente. Y sería esa rotura de riñón-corazón, nos está hablando de qué, de estrés, de no dormir bien, ¿vale? De continuamente una agitación, una hiperactividad por el tipo de vida que llevamos y que cada vez parece que va más. En el riñón-hígado, pues nos estaría hablando de el estado de miedo y emociones, frustración y ese tipo de cosas que el modo de vida que llevamos día a día pues, nos somete, que lo que está haciendo es que consumamos ese yin de riñón y esa alteración sobre el hígado, ¿vale? Y en bazo de estómago, pues la alimentación cada vez más alejada de la que tenían nuestros antecesores, ¿no? Un poco más, sí tenemos mucha abundancia, pero tenemos, sabemos que tenemos demasiado consumo de dulces, demasiado consumo de alimentación refinada, que tiene un efecto de producir flemas dentro del cuerpo. Entonces, ya viendo esto, podemos explicar el por qué, ¿no? Porque si tú solamente ves la gráfica que veíamos antes, de que de 2000, no sé si era de 2000 a 2025, había un aumento de un 27%, dices, hay un aumento, pero ¿por qué? ¿Vale? Y al final tampoco es algo raro. Las enfermedades, según las épocas, van cambiando. Pues si ves los clásicos, pues posiblemente las enfermedades estaban más relacionadas con infecciones, ¿vale? Con falta de nutrientes. Hoy en día no nos faltan alimentos, pero quizá tenemos sobrecarga, tenemos unas emociones que no tenían antes, ¿no? Antes no tenían luz artificial, por lo que los ritmos eran más ajustados a lo que la naturaleza, digamos, establecía. Entonces, al perder todo eso, aparecen nuevas enfermedades y desaparecen otras, ¿vale? Y esto podría explicar un poco el por qué el ictus se espera que vaya aumentando con el paso de los años. Bueno, en la hemiplegia hay dos fases. Una aguda, que la acción terapéutica debe centrarse en eliminar los patógenos, según pues, los síntomas que tenga esa persona, pues o sedar el hígado, eliminar el viento, o si tiene flema, pues eliminarla, dispersar el calor, ¿vale? Mejorar la circulación para hacer transitable los meridianos para que recupere la movilidad. Y luego hay una etapa de recuperación en la que hay unas secuelas que hay que recuperar, ¿vale? En los que vamos a encontrar mezclados síntomas de insuficiencia y síntomas de exceso. Y, por tanto, habrá que ver un poco cuál es la situación de esa persona para tonificar las insuficiencias y eliminar esos excesos. Importante fortalecer el Zen Chi, ¿vale? El chi correcto, ¿vale? Digamos, la energía que nos ayuda a combatir esos factores patógenos que nos pueden afectar. Nutrir el yin, activar el chi, nutrirlo también, ¿vale? Mejorar la circulación sanguínea, eliminar el viento. Y podríamos dividir desde el punto de vista de medicina china la hemiplegia o un ataque, un ictus, en dos tipos. Uno grave, porque los órganos resultan afectados. ¿Os acordáis que ayer hablamos pues eso, de las distintas capas? No hemos entrado en ello, pero lo veremos. Distintas capas en las que el cuerpo puede derivar una energía patógena,
lo va a ir derivando para que no llegue a los órganos, porque es grave cuando llega a los órganos. Pues en este tipo estamos hablando de algo grave, algo que ha llegado a los órganos, ¿vale? Tiene una evolución y un pronóstico no muy favorable y normalmente siempre hay secuelas después de un ataque. Y lo que vamos a encontrar, en primer caso, sería un colapso del yin, en el que encontramos que la persona tiene un estado de confusión, ¿vale? No está orientada en el espacio ni en el tiempo, ¿vale? Podemos encontrar como se ha visto afectado el yin, se dispara el yang y vamos a tener una temperatura alta. Vamos a ver como un proceso de cerrazón, ¿vale? Como que todo va como hacia adentro, en el que vemos que la boca, las manos y los ojos están cerrados, pero además cerrados con fuerza, ¿vale? Podemos ver la cara roja, porque ese yang aflora en la superficie porque no tiene un yin que lo controle. La respiración es agitada y rápida, ¿vale? Aparece la hemiplegia. Vamos a encontrar un pulso fuerte, ¿vale? Superficial seguramente. Y aquí tenemos que intentar eliminar los factores patógenos que lo han producido, reanimar a la persona y relajar ese espasmo, ¿vale? Y entonces lo que se recomienda son dispersión de los puntos y tratamientos frecuentes, pues a lo mejor cada 6 horas si es posible, ¿vale? No se retienen las agujas, se hace una dispersión fuerte y se retiran las agujas. Y puntos que pueden ser de utilidad, pues el 26 de Dumai, el 20 de Dumai, ¿vale? 26 de Dumai es en la punta de la nariz, un punto que ayuda, perdón, debajo de la nariz, un punto de resucitación. Lo que queremos es que esa persona recupere la conciencia cuanto antes. Y luego lo que veis aquí del 86, punto curioso, son puntos que hay en la punta de cada yema del dedo y que se hace una punción y se sangra, ¿vale? No se deja la aguja retenida, se pincha cada punto, se deja salir unas gotitas de sangre y ayuda a que se abran los orificios del cerebro, es decir, que la persona recupere la conciencia, ¿vale? Y luego, pues vemos puntos como si es hígado contra intestino grueso, que nos ayuden a expulsar el viento y los patógenos, ¿vale? 40 de estómago para eliminar flemas, ¿vale? 22 de Renmai también para flemas más que afectan a la zona torácica. Bueno, pero en principio lo principal sería dispersión, tratamientos frecuentes y no se retienen agujas y sobre todo intentar que la persona recupere la conciencia, ¿vale? Porque si el cerebro digamos recupera capacidad de control, es mucho más fácil que se recupere el equilibrio yin-yang y que el cuerpo pueda hacer su función de restablecimiento. Un segundo caso también grave, más grave que el anterior incluso, es el colapso del yang. El estado de confusión va a ser todavía mayor. Vamos a encontrar pues, que el cuerpo de la persona va a estar fría, ¿vale? Por ese escape del yang. En este caso vamos a encontrar más una flacidez. La boca, las manos y los ojos están abiertos, pero no está, es una persona que no está en la visión VG, no está. El sudor se escapa, pero no es por calor, es porque al escaparse el yang se abren los poros y se escapa el sudor, ¿vale? Y vamos a ver un pulso fino y galopante, ¿vale? Lo vamos a encontrar pues como llamativo en superficie, pero no es un pulso de fuerza, es un pulso de que el yang se está escapando del cuerpo, nos está hablando de que la vida se está escapando, ¿vale? Y de lo que se trata en este caso es una tonificación con moxibustión frecuente e intensa, ¿vale? Y podríamos centrarnos en tonificar lo que es el centro energético del cuerpo, pues a través de 8 Renmai, 4 Renmai, 6 de Renmai, ¿vale? Y una, pues igualmente, tonificación frecuente e intensa con la... hay que tener cuidado porque es una persona que aunque le estés quemando no se va a dar cuenta posiblemente. ¿Vale? Entonces tener esa precaución, pues a lo mejor incluso poner nuestra mano cerca para ver en qué medida, con qué intensidad llega ese calor a la piel de la persona para intentar no quemarla, pero hay que intentar recuperar ese ya. ¿Vale?
En caso que tuviésemos dudas, pues podríamos hacer un tratamiento que podría abarcar un poco ambas cosas, ¿vale? El punto de resucitación 26 de Dumai, con puntos de tonificación o regulación de energía, como 36 estómago, 6 de bazo, Yin Tan para calmar, 6 maestro de corazón para, digamos, de alguna manera apoyar la función del emperador, ¿vale? El corazón, y todos en regulación, buscando pues eso, una reanimación y una eliminación del viento. En la forma benigna, entre comillas, también hay una afectación, pero en este caso la patología ha quedado atrapada en los meridianos, no ha conseguido llegar a los órganos, por eso se considera benigna. Entonces, no hay estado de confusión, sí que hay hemiplegia, la persona tiene dificultad para sentir o mover alguna parte de su cuerpo, hay una disminución de sensibilidad, puede afectarse la cara, o pues, el brazo, la pierna, ¿vale? Y es posible que no queden secuelas. Aquí muchas veces estamos hablando de un accidente isquémico transitorio, ¿vale? Que se considera cuando el problema dura menos de 24 horas, antes de 24 horas se restablece la circulación sanguínea en la zona y pues es posible que no queden secuelas, ¿vale? Debemos restablecer la circulación de los meridianos y armonizar la sangre y el chi. Y aquí veríamos pues puntos, digamos, protocolarios que podrían ayudar para restablecer los posibles síntomas que puedan quedar bien en una parálisis facial o problemas en brazo y en pierna, ¿vale? Vemos que normalmente se utilizan meridianos yang y sobre todo meridianos de Yang Min, que es el que más sangre y energía tiene, ¿vale? Y veis aquí puntos Baxie y Bafen, que son puntos extra, que lo podemos ver en el seminario, son puntos que hay en la mano y en el pie, ¿vale? En esta zona, que ayudan también a recuperar, tienen un efecto sobre la mano y el pie. Si hay problemas en el habla, si hay rigidez lingual, ¿os acordáis ayer que habían puntos que a distancia podían actuar sobre esa rigidez o sobre esa dificultad sobre el habla, ¿vale? Puntos más locales como el 15 de Dumai o 24 de Renmai, pero también puntos a distancia como el 5 de corazón o 5 de bazo, que así que recordáis, el meridiano llegaba hasta la raíz de la lengua y por eso pueden ayudar, ¿vale? Y una incontinencia en las heces y en la orina. Pues recordábamos que el meridiano de vejiga tenía control sobre los esfínteres, pues puntos en los agujeros sacros como el 33 de vejiga o el 25 de vejiga, punto su de intestino grueso, o el 23 de vejiga, punto de su de riñón, para que digamos haya suficiente chi para que pueda controlar el tono de los esfínteres, ¿vale? Lo mismo con el 4 de Renmai, 6 de bazo, que tiene una acción directa sobre el yao inferior. Una pregunta. Sí. En estos casos de la forma de enigma, que entendemos que es un ataque isquémico transitorio, ¿cuándo harías este tratamiento? ¿En el momento agudo? O sea, si el paciente viniera... Porque si luego claro, al final los AIT, ¿no? Está la clínica un tiempo y luego se marcha sin secuela, entonces lo tienes que pillar como muy agudo, ¿no? Lo puedes pillar muy agudo, o puede ser que a lo mejor sí que queden secuelas. ¿Vale? Pues imagínate que le queda una parálisis facial, que es algo parece mínimo, ¿no? Pero desde luego cuando te viene la persona, normalmente la persona, si tiene un accidente isquémico, a no ser que sea un paciente tuyo que tú ya conozcas, si no le queda ninguna secuela, no va a ir a ningún sitio, lo más probable. Su médico le va a dar medicación posiblemente para fluidificar la sangre, y si fuma le va a decir que deje de fumar, y si bebe alcohol le va a decir, pero posiblemente no va a buscar más ayuda. Entonces, digamos, la dificultad que tenemos en este sentido es que a nivel público de la calle occidental no saben que podemos ayudar. Entonces, aquí hay un nicho de mercado muy importante que puede aportar una ayuda muy importante a la gente, pero que también hay que comunicarlo, porque la gente no lo sabe. Entonces, a no ser que pues eso es un paciente tuyo, pues me pasó esto, tal. Pues mira, que sepas que con acupuntura
podemos mejorar ciertos aspectos para que no repita, ¿vale? Porque si veríamos que... O sea, mi pregunta es que estos puntos que están aquí propuestos para la forma benigna Es para rehabilitar. es para rehabilitar si es que le queda alguna secuela. Exactamente. Vale. ¿Vale? Para, digamos, para prevenir, vamos a ver luego el tratamiento. ¿Vale? Sí. Vale. Bueno, llevamos una horita. Si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso. ¿Vale? Y continuamos. Ok. También.